Y a las 7:42, ahora sí quiero darle la bienvenida justamente a la ex primera ministra Rosario Fernández. Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias, Diego. Encantada de estar en su programa y un gran gusto haber recibido esta invitación. Doctora, usted fue parte de la reunión con la presidenta electa. ¿Qué impresiones le dejó? ¿Cómo la ve? Mire, a mí me dio una muy buena impresión. Hay que tener en cuenta que la visita que nosotros hicimos era en realidad la primera reunión política que ella tenía. De acuerdo. Luego de ser electa, ¿no? Fue obviamente una visita protocolar, de cortesía política y personal, porque evidentemente todas las personas que concurrimos la hemos conocido en otro momento. Cuando hemos sido gobierno, ella ha estado presente como parte del Congreso y en consecuencia han habido muchas oportunidades en que la hemos visto actuar y ella nos ha visto actuar a nosotros, ¿no? En el 2006-2011, cuando ella estaba en el Congreso, alternaron para cosas. Sí, han habido, digamos, momentos para todos los presentes, ¿no? Estábamos en ese momento en la visita 3 ex primeros ministros, el doctor del Castillo, José Antonio Chang, yo, luego estaban los secretarios, la secretaria general del Partido Aprista, el secretario de Política, el doctor Mulder y también Omar Quesada y por supuesto Aurelio Pastor, sí, mi exministro también. ¿De quién fue la idea? ¿Y quién propuso esa reunión? Yo creo que las personas que hemos tenido estos encargos siempre nos quedamos con el tema, con el bichito del servicio público, ¿no? Y el interés por la vida política. Así que salió de un conjunto de voluntades para realizar esto como un acto protocolar, repito, y como un acto importante también de visita política. Hay algunos sectores que están diciendo, entre ellos Jorge Nieto, y lo hemos pasado en el editorial, que una suerte de precondición para despolarizar el ambiente político del país es otorgarle un indulto a Pedro Castillo. ¿Usted cómo percibe eso? Mire, yo he sido 2 veces ministra de Justicia. En consecuencia, tengo conocimiento de lo que en general son las gracias presidenciales, los indultos humanitarios. Son instituciones muy nobles que no pueden estar siendo utilizadas de manera política sin un propósito sincero de corresponder al motivo, ¿no? El indulto humanitario se le concede a quien efectivamente está en condiciones humanitariamente exigentes o deplorables, de tal manera que hay que salvar esa condición humana. Las gracias tiene otro sentido totalmente diferente. Ahora, yo no sé en este momento en cuál de los procedimientos está el expresidente Castillo, porque tengo entendido que al principio pidió un indulto humanitario y ahora creo que ha pedido una gracia presidencial. Ahora, no sé en cuál de los casos esté, ¿no? Pero si respeta el actual ministro, que está siendo por un sector amenazado, ¿no? Con que debería renunciar si no se le otorga, en un proceso que mediante la Comisión de Gracias Presidenciales se ha denegado prácticamente 6 veces, ¿se va a respetar los procesos? Porque yo no le veo mucha intención de respetar los procesos a Balcázar. Mire, afortunadamente para todos, si bien es cierto la Constitución reserva esto como una facultad presidencial, también la Constitución exige que todo acto presidencial tenga que ser refrendado por el ministro del sector correspondiente. El doctor Luis Jiménez Borra, a quien yo conozco, es un profesional de mucha calidad y un hombre serio, ¿no? Que yo creo que él está a cargo de la cartera de justicia, en la cual está instalada la Comisión de Gracias Presidenciales y seguramente ha formado una comisión de calidad que está haciendo bien su trabajo. El presidente Balcázar lo que tiene que hacer definitivamente es confiar en esa posición, en esa opinión de la comisión, ¿no? Porque si bien es una facultad que la Constitución le otorga al presidente de la República, no se puede decir porque quiero lo hago, ¿no? Tiene que haber algún tipo de... Mire, ya tenemos 2 antecedentes establecidos por el Tribunal Constitucional sobre la materia, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que no hay aspecto de la vida ciudadana que escape al control constitucional. Y lo hizo en el caso de Cruciat, como lo hizo también en el indulto concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al ingeniero Fujimori. Sí. Entonces, ya hay un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución sobre esa materia. En el caso del indulto de PPK a Fujimori era claramente un tema humanitario, había un sustento médico. Así es. Y así lo dictaminó el TC. Sí. Ok. Ahora,
La postura de Balcázar parece haber sido azucarada en alguna medida por este informe del grupo de trabajo de la ONU, ¿no? No sé qué opina de ese informe. Bueno, yo entiendo por lo que me he informado que eso es, como su nombre lo dice, un grupo de trabajo. Algunas personas, algunas gentes interesadas en desarrollar algo porque alguien se los pide, pero no es un elemento de carácter vinculante respecto de la República Peruana, ¿no? Tenemos que respetar los procedimientos internos, las competencias jurisdiccionales y ejecutivas internas, y tenemos que respetar las decisiones de las autoridades en ejercicio de su función. En el caso del expresidente Toledo, ¿por qué solicita él gracia común y no indulto humanitario? ¿Por la ley de pasados los 80 años? En realidad no lo sé, porque no conozco el procedimiento que él ha iniciado, ¿no? Pero sé también que él continúa sus procesos en trámite. No sé si ha pedido un indulto humanitario, porque no sé si la prensa a veces lo transmite un poco confuso. El pedido es de gracia, ¿no?, común. Ya, de gracia común, ese es un trámite totalmente diferente, que al parecer no tendría que ver con la condición humanitaria. Y bueno, igualmente sigue siendo una facultad del presidente de la República otorgada por Constitución, pero que no tiene ningún valor si el ministro de turno no lo refrenda. Ahora, si el ministro de turno nos está dando muchas señales de que él no cree que esto vaya a progresar, da la impresión, ¿no? Si quiere concederlo, el presidente tendría que retirar abruptamente al ministro de Justicia, faltando apenas 12 días para el cambio de gobierno. Sería absolutamente arbitrario, ¿no? Escandaloso, ¿no? Escandaloso. Y por no decir arbitrario, o sea, un ejercicio del poder innecesario, ¿no? Entonces, la postura de Castillo me queda claro. Lo de Toledo. Lo de Toledo, si él pide la gracia común, está dentro de las facultades igualmente. Ahora, yo no sé qué análisis hace la Comisión de Gracias Presidenciales en ese caso, ¿no? Pudiera ser que la edad esté considerándose como un elemento, pudiera ser también que la edad aunada a una salud no del carácter de un indulto humanitario, pero sí sumamente deteriorada, podría estar también colaborando a ese pedido. Sí. Pero yo no veo que en este momento, no advierto, por lo menos en el Ministerio de Justicia, una posición muy clara sobre eso. En algo sí tiene razón Toledo, que en observancia de la recientemente aprobada ley, la 32.800 algo, si no me equivoco, por su grupo etario sí debería variarse a prisión domiciliaria. Sí. Pero no se le está aplicando la ley por algún motivo. Sí, okay. Es probable que eso sea un elemento que podría más bien pesar en una decisión de ese tipo, ¿no? Sí. Pensión vitalicia de Balcázar, la ha solicitado, como habrá visto hoy, y hay mucha gente que está diciendo que esto ya es una tomadura de pelo, ¿no? Porque abre una puerta, sobre todo en un país tan frágil como el Perú. ¿Qué se debería hacer en ese caso, cree usted? Mire, yo creo que nosotros los peruanos, cuando se termine de escribir la historia de los últimos años, nos vamos a dar cuenta que este país tuvo un hipo republicano. Ese hipo nació desde el momento en que cayó el presidente Kuczynski y todo vino para abajo. Eso para mí es un hipo. Por lo tanto, eso es una situación absolutamente atípica, que no nos debería llevar a colegir inmediatamente que se aplican todas las instituciones. La institución de la Presidencia de la República es una institución muy importante, fuerte. Nosotros tenemos una figura presidencial que siempre ha sido muy importante para nosotros, y las consecuencias de haber sido presidente de la República, como aquella de tener una pensión vitalicia, pues deben responder, ¿no es cierto?, no a una situación de hipo, sino a una situación de permanencia. O sea, haber obtenido el triunfo por voto popular y completado el mandato. Exactamente. ¿No? Todas las características que la Constitución y la ley exigen para ser presidente. No un presidente por casualidad, ¿no?, sino un presidente por causalidad. Así es. Que es algo muy diferente, ¿no?, a causa del voto popular. En el año 2022 este Congreso, la Comisión de Constitución, solicitó una opinión consultiva, y esa opinión consultiva dice lo que le acabo de decir, que no son pasibles de recibirla vicepresidentes que asumen, ni congresistas que por sucesión llegan al cargo. Exacto. ¿Sí? Entonces así debería ser. Entonces lo más probable es que no la reciba. Yo creo que legalmente, por esa razón, no debería corresponderle. Ahora que nos hemos remontado al periodo del presidente García, 2006-2011, yo recuerdo que
Incluso él manifestó en algunas ocasiones que con Humala comenzó a cambiar algo. Lo menciono porque me ha dejado pensando con lo de Kuczynski en el año 2016 y la historia es importante. No ha querido retroceder tanto. Sí. Y él dijo que se comenzó con una manera de hablar, con un lenguaje distinto comenzó Humala. Y muchos de los males políticos que vivimos ahora, en mi opinión, comenzaron en ese quinquenio. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que en un análisis integral que tendría que comprender ese periodo, yo también me sumaría a una posición como esa. ¿Por qué? Porque efectivamente hubieron muchos elementos que aparecieron en el gobierno del señor Humala que no le daban fortaleza, sino más bien un deterioro a la figura presidencial, ¿no? Todos sabemos la presencia de la señora Nadine, que llegó, esto dio lugar a que en un momento el presidente García acuñara la frase de reelección conyugal, ¿no? Luego hemos visto que lamentablemente también ese periodo ha estado teñido de muchísima problemática en cuanto a la selección de los ministros, etcétera. Entonces, me parece que sí empezó a haber penosamente como un pequeño descenso, ¿no? en el nivel político, una cosita muy insignificante que quizás no se percibía como una cosa muy gruesa, pero que aparecía, ¿no? O sea, en la calidad de quien ocupaba el cargo de presidente o en general los altos cargos. Yo le diría que empezó porque en realidad el presidente Humala, que llegó por voto popular, nadie lo va a negar, ¿no? Y legítimamente ganó las elecciones. Sin embargo, yo tengo la impresión de que no cuajó en la figura presidencial como hubiéramos esperado y como estábamos acostumbrados, ¿no? Me da un poco de pena decirlo, pero el presidente García, que ya no está con nosotros, era un señor presidente de la República que con su personalidad, su gesto y sus actos correspondía altísimamente a la figura presidencial. Aparte, tenía, digamos, la formación era un político, intelectual era un político nato y neto. Sí, absolutamente. Aparte entendía todas las cuestiones del Estado, de la política, el Congreso, bueno, todo además, es importante, ¿no? Además, no solamente entendía y comprendía, sino también que era capaz de rectificar, ¿no? Fíjense, si comparamos el primer con el segundo gobierno, obviamente el segundo gobierno era una clara expresión de que él decía, antes me equivoqué, hoy día lo hago bien. Claro, efectivamente. Ahora, es más que probable que Lucho Galarreta sea el próximo premier. ¿Esa decisión a usted qué le parece? Excelente. A Lucho Galarreta lo conozco hace muchísimos años. Es no solamente una excelente persona, sino es un político bien formado y bien cuajado. Él viene desde las canteras municipales, ¿no? Y ha sabido perfectamente rendir sus frutos a lo largo de la carrera que empezó, desde la municipalidad, luego el Congreso. Entonces, yo creo que naturalmente le ha llegado bien el cargo, claro que sí. En el papel conocemos todos los que seguimos y reportamos las funciones de un premier, ¿no? Articular, ser un primer escudo del presidente, convocar. Lo que no se ve cuando uno ocupa ese cargo, ¿cuál es el principal reto? A PCM yo siempre decía que era un arbolito de Navidad, porque tenía muchísimos adornitos, ¿no? En el sentido de que tenía pues una cantidad de competencias muy grande, además de tener que ser el articulador del gabinete y evidentemente la bisagra o el vínculo directo con el presidente de la República, ¿no? Entonces, es un cargo muy importante en el que hay que hacer gala de una buena muñeca política, no solamente con la relación, porque mucha gente piensa la relación con el Congreso, no, la relación interna con los ministros y el presidente. Esa es una relación que tiene que ser permanentemente afinada, porque cada ministro puede tener una propuesta y un pensamiento, no digo distinto, pero propio para cada cosa, y hay que llevar esto siempre a un único planteamiento que tenga por meta una sola cosa, el bien común. Yo creo que el presidente del Consejo de Ministros es la persona que mejor puede guiar para que las políticas de Estado a nivel ejecutivo se cumplan en función de obtener el bien común de las mayorías. ¿Va a tener capacidad de convocatoria?
Lucho Galarreta, yo creo que sí, muchísima. Es un hombre muy bien formado políticamente. Y de las posturas que sostienen que hay que tender puentes y que debería convocar Keiko de varios sectores porque el país está dividido, ¿qué opina? Mire, yo creo que la presidenta electa es una persona a la cual le ha quedado muy claro que le ha sido muy difícil ganar las elecciones, ¿no? Ella además tiene el mérito de haber sido resiliente, persistente, ¿no? Ha trabajado duro durante 15 años aproximadamente para llegar a lo que llegó. La veo convencida de esa dificultad con la que ha llegado, pero la he visto también con mucha voluntad de tender puentes, ¿no? Ahora, los puentes no necesariamente se tienden porque uno ponga un ministro de tal partido y otro de tal partido y otro de tal partido, no. Esas son cosas menores, ¿no? Esas son cosas casi muy locales, ¿no? Más bien los puentes se tienden en las grandes políticas de Estado y los pensamientos que hay alrededor de buscar un país que tenga un alto grado de inversión, una buena justicia, una buena salud, una buena educación y se venza finalmente al sicariato y la inseguridad ciudadana y a la pobreza extrema. Y eso fue exactamente lo que dije con otras palabras al comienzo de mi editorial. Qué bueno. No se trata de ministros, se trata de gestos con la gente. La gente vea el contrato con la gente. Así es. Cosas que tiene a favor y cosas que tiene en contra, en su estimación, Keiko Fujimori. Yo creo que a favor tiene el hecho de ser una persona que ha demostrado tener una voluntad férrea de conseguir objetivos, ¿no? Creo además que tiene a su equipo, a su partido y a su equipo político bien organizado y bien afiatado, me he dado cuenta de eso, ¿no? Todos están trabajando de manera conjunta y solidarios entre ellos, ¿no? Tiene además el hecho de que ha demostrado que ha conseguido un voto importante también en zonas de la periferia de la ciudad, donde están las necesidades mayores de mayor pobreza, de inseguridad ciudadana, etcétera. Todo eso lo tiene como fortaleza. Como dificultades, yo creo que tiene por lo menos la primera y más seria, es el tema de la inseguridad ciudadana. Porque el país entero está esperando una presidenta nueva que le resuelva el tema de seguridad. Yo sé que esa frase es muy poco justa con una persona que recién empieza, pero esa es la ansiedad de la población. Hoy día la población ha votado porque ya no quiere ver más muertos, gente quemada, gente asesinada, o objeto de extorsiones y sicariatos. No quiere eso, por eso quieren una presidenta. O sea, su resiliencia por un lado, fortaleza muy grande, y la ausencia de paz social, delincuencia, crimen transnacional, todo eso. No va a tener luna de miel. No, pero yo creo que como ella ha percibido esto, me parece que tiene una ventaja, que ese tema de la inseguridad es un mal igual para todos. Es un mal igual para todos. Es una de las pocas cosas que podemos decir nos une. Hoy día, ¿cuál es el mal que nos une a los peruanos? La inseguridad ciudadana. No hay otra cosa que nos una a ese nivel y con ese volumen. Entonces, al ser así, ella va a tener un público mucho más receptivo a las medidas que dé. Ahora, tiene que tomar medidas probablemente muy duras, ¿no? Que creo yo las tiene que tomar, pero que van a ser absolutamente necesarias, ¿no? Para lo cual va a solicitar delegación de facultades, ya lo anunció. Eso tiene que hacerlo. Después del presidente García, mencionaba su calidad de estadista y cómo entendía todo y se había formado. Y yo creo que Keiko Fujimori es la siguiente que vamos a tener, que se haya preparado mucho tiempo para ese cargo y que al menos parece intentar querer pensar como un estadista. ¿Usted lo percibe así? Yo creo que ella efectivamente la he visto como la única candidata, voy a usar una frase que se usaba antes, pensando fuera de la caja, ¿no? O sea, no atada solamente por los corsés tradicionales del pensamiento político, sino mucho más abierta, ¿no? Y esa apertura que ella tiene, ella misma respecto al exterior, la va a nutrir. Y ella además creo que se da cuenta muy claramente que en la región
en la región hay mucha expectativa respecto de ella, porque el Perú, todos sabemos, es un país con una ubicación neurálgica en la región. Entonces, ella es la presidenta de ese país. En consecuencia, hay muchísima expectativa en la región respecto de lo que ella haga como presidenta. Cuando fueron a visitarla con los compañeros apristas, me imagino que hablaron por turnos porque eran varios, ¿no? Sí. ¿Usted qué le dijo, se acuerda? Claro que me acuerdo muy bien. Primero, como corresponde, la felicité. Le dije que en realidad rendía honor a su resiliencia, a su perseverancia. Le dije que tenía que ser mujer para hacer eso, precisamente, mujer y madre, porque solamente las mujeres que somos madres sabemos el costo que tiene dedicarse a la política, ¿no? No digo que a los hombres no les cueste, pero creo que un poquito menos, me parece un poquito menos. En segundo lugar, le di algunas ideas, cada uno lo hizo. Yo me referí puntualmente a temas como el hecho de tener que tender puentes y colaborar con la Administración de Justicia, que es una situación muy delicada en el país, donde hay una carga procesal muy antigua, muy grande, que no se resuelve. Hay que dar apoyo a eso, hay que interconectarse con el sistema judicial para apoyarlo, para ayudarlo, ¿no? Hay otras alternativas, como por ejemplo el arbitraje, que también hay que apoyarlo. Le dije además que había que tener desde el Estado una visión económica del derecho. Y me preguntó a qué se refiere con eso. Y le dije, presidenta, el Estado peruano es conocido y reconocido por ser mal pagador de las deudas sentenciadas. Hay que cambiar esa imagen. Y hay fórmulas. Y le di, según mi propuesta, 2 o 3 fórmulas para ese efecto, ¿no? Entonces, creo ella lo tomó muy bien, es muy aplicada, todo apunta. Esa era mi siguiente pregunta, si todo tenía su apunta. cuaderno. Sí, tenía su cuaderno, en eso, digamos, yo también siempre cargo mi cuaderno, ¿no? Y le dije además, presidenta, hay un aspecto social que no se está mirando como raíz de la violencia y de la inseguridad ciudadana. Se necesita un acercamiento a las poblaciones más necesitadas con centros de reeducación para los muchachos, para los jóvenes, acercamiento con las familias, para darles apoyo psicológico, apoyo médico, apoyo moral, que pueda significar ir cambiando esa raíz de a poquitos. Porque arriba, ¿qué cosa hay? La captura y el castigo, pero abajo eso va a seguir creciendo, si es que no atendemos lo que está abajo, ¿no? Así es, hay que ir a la raíz, ¿no? Exactamente, hay que ir a la raíz. Es probable que sea Juliana Loza la siguiente ministra de Justicia. ¿Cree que ella podría resolver los grandes problemas del sector? Bueno, me imagino que la presidenta la conoce lo suficiente porque ha sido su abogada defensora, ¿no? La cartera de justicia es una cartera chiquita, en realidad, ¿no? Pero es una cartera muy delicada y muy fina, porque tiene a su cargo el ministro de Justicia, entre otras cosas, ser el asesor legal del presidente o de la presidenta. En consecuencia, lo que opine o diga tiene trascendencia más allá de su sector mismo, porque el ministro de Justicia puede opinar para efectos de cada Consejo de Ministros. En el despacho puede decir, bueno, no estoy de acuerdo con esa propuesta del ministro de Energía, ni con el de Salud, ni con el de Economía. Puede pasar. ¿Por qué razones legales? Por esta, y ya, se acabó. Y hasta que eso no se resuelva, no sale la norma, ¿no? Bien interesante eso. Sí. Y eso, digamos... Es el poder de la justicia. Es el poder de la justicia e influye un poco el rumbo de las decisiones del gabinete. Claro, porque si uno tiene el deber de asesorar al presidente, es de asesorarlo bien, o a la presidenta. Entonces tiene que alcanzarle, ¿no?, aquellas observaciones que hacen que de suyo se caiga cualquier proyecto, o al revés, ayudar a fortalecerlo. Pero usted a nivel personal se encuentra esperanzada, es decir, ¿tiene expectativa de lo que puede hacer este gobierno? Mire, yo creo que como del resto de la mayoría de los peruanos, hoy en día tenemos una gran expectativa y queremos que llegue el 28 de julio. Es como cuando a uno le ofrecen que va a tener una casa nueva, ¿no? Una bicicleta nueva, no sé, cualquier cosa que a uno lo aliente a tener mejores condiciones, ¿no? Sí. Hay mucha expectativa porque creo que, como además todo el periodo de hipo que le dije, que lo denominé así,
solamente ha sido caída, 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 caída. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es levantarse, ¿no? Sí. Porque eso influye mucho en el ánimo de los peruanos. Darles a los peruanos la seguridad de que su presidenta está trabajando, no está jugando, ni viajando, ni descansando, ni bailando, está trabajando. Y trabajar significa en este caso atender todo lo que el país tiene. O sea, esa es una chamba muy dura. Yo creo que hay mucha gente que se siente así, que tiene, después de mucho tiempo, al margen de los pros y de los antis, que yo creo que es una oportunidad para erradicar del país también, yo creo que hay mucha gente que después de muchos años siente algún tipo de esperanza verdadera. Gente de toda edad. Así es. Yo he hablado con gente muy joven, con gente, digamos, los treintones, cuarentones, ¿no? Que en su mayoría no votaron la primera vez por ella, ¿no? Pero que hoy en día tienen una gran expectativa en el crecimiento del país, y la gente mayor también, que ese es otro aspecto interesante. También se lo mencioné a la presidenta, hay que buscar desarrollar políticas de Estado que atiendan a las personas de la tercera edad. Absolutamente. Que eso está muy, muy, muy descuidado. No solamente eso, personas de la tercera edad y personas con necesidades especiales. Con necesidades especiales. Eso lo tiene que incorporar y repotenciar, porque hay leyes que no se han promulgado, que se aprobaron y nunca se promulgaron. Así es. Doctora, muchas gracias por venir. A usted, Diego, muy amable por la convocatoria. Estoy muy contenta de estar con usted y agradecida por la entrevista. Sí, espero vernos pronto. Estaremos haciendo el seguimiento a todo lo que se ha planteado en la campaña, y desde luego que mientras sea en beneficio de los peruanos, daremos a conocer lo bueno y fiscalizaremos. Y arriba Perú, feliz 28 para todos. Así es, muchas gracias. Hasta luego.